acerquémonos entonces, doctor Ustaris, a los tipos penales vigentes. Finalmente, de toda esta historia, toda esta carreta, que a mí me fascina echarla, porque es que yo creo que sin esa historia uno no entiende por qué está esto tipificado. Tenemos cuatro tipos esencialmente que conforman, digamos, nuestro estatuto penal financiero, si quisiéramos ponerle algún nombre, que son la utilización indebida de fondos captados del público del artículo 314 del Código Penal, las operaciones no autorizadas con accionistas o asociados del artículo 315, la captación masiva y habitual, que son dos tipos penales realmente del artículo 316 y 316A, y la manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores del artículo 317. Como metodología y como introducción, si te parece, yo me doy la licencia de leer cada tipo penal y luego entramos un poquito en materia en relación con los elementos del tipo para que tú nos ayudes a integrarlos con tu visión desde el derecho financiero. El Sí, señor. artículo 314 dice, utilización indebida de fondos captados del público. El director, administrador, representante legal o funcionario de las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria de Valores o de Economía Solidaria, que utilizando fondos captados del público, los destine sin autorización legal a operaciones dirigidas a adquirir el control de entidades sujetas a la vigilancia de las mencionadas superintendencias o de otras sociedades, incurrirá en prisión de 32 a 108 meses, en fin, y multa de tanto a tanto. Pues es muy interesante. Nosotros, desde nuestra perspectiva exclusivamente penal, nos hacemos una división entre el tipo objetivo y el tipo subjetivo. El tipo objetivo, toda la parte, digamos, del comportamiento exterior, y el tipo subjetivo, la relación, digamos, a la consolidación, a la expresión del dolo y algunos ingredientes subjetivos especiales de la conducta. Entonces, en relación con el sujeto activo, decimos es un tipo penal de sujeto activo calificado, porque fíjate, ¿quién puede cometer el delito? El director, el administrador, el representante legal, el funcionario. Eh, ¿Quiénes son esas personas? Yo te voy a dar una perspectiva de lo que yo entiendo desde la perspectiva puramente penal, ¿no? El director, pues entiendo yo que es el miembro de la junta directiva, ¿no es cierto? El administrador es quien lleva principalmente la gestión o el impulso de la empresa. El representante legal es aquella persona que por disposición estatutaria o legal obliga a la entidad con su propia actuación. Y el funcionario, uno podría señalar que son empleados de asesoría, de administración, de manejo de plena confianza. Es un poquito más extensa, y los términos entre sí, a mi juicio, no son excluyentes, porque, por ejemplo, los directores son administradores, ¿no es cierto? Los representantes legales pueden ser también administradores, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú, desde tu experiencia, la denominación del sujeto activo de este tipo penal? Pues, doctor, lo primero que uno puede anotar es lo que usted ha señalado hace algunos segundos, y es, se hubiera podido inclusive hasta simplificar el tipo penal. Sí. Porque la ley 222 del año 95, en el artículo 23, establece claramente quiénes son los administradores. Y como usted bien lo anota, son los miembros de junta directiva, los representantes legales, bueno, está el factor, el liquidador, y aquellas personas que de acuerdo con los estatutos ostenten dichas funciones. Entonces, ese es como el primer comentario. Pero como le venía comentando, lo primero era lo que le señalaba, de que el tipo penal hubiera sido mucho más sencillo si uno sencillamente hace referencia a los administradores por el concepto que está en la ley 222 del año 95. Pero lo segundo es esta parte que trae el tipo penal, que desde el punto de vista del sistema financiero es fundamental, y es que cuando señala el tipo, cuando se utilicen los fondos captados del público sin la autorización legal a operaciones dirigidas a adquirir el control de entidades sujetas a la vigilancia de las mencionadas superintendencias o de otras sociedades. Yo creo que aquí es importante que se tengan en cuenta dos cosas. La primera, que hoy en día tenemos que las corporaciones financieras en nuestro país, que surgen en los años 60,
Sí, pero antes de eso, Luis, ese, es decir, hablamos entonces de aquellos funcionarios en términos genéricos que pueden ser directores, administradores, representantes legales, etcétera, que tienen la capacidad de destinar esos recursos, ¿no es cierto? Porque en uno de los bancos se encuentra otra serie de administradores, representantes legales, directores, o bueno, los directores sí tienen digamos, una capacidad administrativa más general, pero, por ejemplo, hay representantes legales para la parte laboral, hay representantes legales para la parte de sistemas, hay ¿no? representantes... Inclusive para la parte judicial. Incluso para la parte judicial, exactamente. Entonces, nos referimos aquí son a las personas que tienen que ver, obviamente, con el destino de los dineros. Y otra cosa bien interesante, Luis, que seguramente lo has visto tú, pero que tiene un desarrollo grande en los delitos de organización o en la criminalidad organizada, es la posición de los directores en frente de las decisiones. Obviamente se trata de aquellos directores que participan en la toma de decisiones en relación con la inversión, ¿no es cierto? Son, y exclusivamente de aquellos, porque naturalmente quienes no asisten o quienes no votan, pues no pueden ser vinculados en su responsabilidad. Los españoles tienen incluso una determinación todavía más estricta en relación con los directores, porque dice que no basta que se abstengan de votar o que no basta que otorguen su voto negativo, sino que además es necesario que salgan a poner la denuncia. Yo no he visto que en nuestro sistema la cosa vaya tan allá. Realmente es una participación, digamos, los españoles, digamos, son más exigentes en cuanto a una especie de posición de garantía. Usted no solamente no puede oponerse, sino que además tiene que impedir el resultado. No solamente debe oponerse, sino que además impedir el resultado. Es bien interesante. La segunda parte, que es a lo que tú ibas ahora, yo la entiendo perfectamente. Yo veo ese destino que es el verbo rector, destinar que los recursos captados del público, ya vamos allá, ¿no? Ese destino, a mi juicio, puede verificarse de dos maneras. El destino de los recursos captados del público, bien como inversión directa de la entidad financiera o bien como una operación para financiar a terceros, ¿cierto? Como una operación para financiar a terceros. Entonces, sí, ahora sí vamos a lo que tú señalabas. ¿Cuál es el régimen de inversión que, digamos, de alguna manera exceptúa o prohíbe la inversión de recursos captados del público en esas operaciones? El régimen de inversión. Entonces, en los bancos, pues entiendo yo que es limitado, ¿no es cierto? Sociedades ¿cómo se llaman esas sociedades, Luis? Especializadas de servicios financieros, ¿no? Que Sí. esos comisionistas de bolsa, almacenes generales de depósito, etcétera, etcétera. Ya no, tú nos explicas eso. Pero hay unas que sí están autorizadas como las corporaciones financieras, que me imagino que era el caso que ibas tú a tratar en este momento. ¿Cómo se maneja ese régimen de inversión de las entidades financieras? Porque ciertamente hay un esquema de prohibición y un esquema de autorización. Correcto, doctor. Mire, ¿cómo desde el punto de vista financiero este tipo penal en esta segunda parte? Cuando el tipo señala los destines sin autorización legal a operaciones dirigidas a adquirir el control de entidades sujetas a la vigilancia de las mencionadas superintendencias. Y las superintendencias eran la de bancaria, la de valores y la de economía solidaria. Entonces, hagamos un alto ahí en el camino. El alto es el siguiente. El régimen de inversión de los establecimientos de crédito está reglado, es lo primero. De la ley 599 que dice lo siguiente, dice, un establecimiento de crédito puede invertir en otro establecimiento de crédito salvo que sea de su misma clase. Entonces le voy a colocar un ejemplo. Cuando Davivienda compra Bancafé, si usted observa, Davivienda no tiene hoy en día Davivienda y Bancafé. Davivienda y Bancafé llegó y se fusionaron. ¿Por qué? Porque un banco no puede comprar a otro banco, no puede ser dueño de otro banco. Entonces, por eso era que tenían que fusionarse. Si uno mira, por ejemplo, la estructura del Grupo Aval, 4 bancos en el país, Banco Bogotá, Banco Occidente, Avevillas y Popular. Eso es diferente porque ninguno de los bancos es dueño de los otros entre sí, sino que hay una holding que hoy en día está dentro de la norma de los conglomerados financieros, que es la holding del Grupo Aval,
Y es más, si uno va al beneficiario real, pues ahí está la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo y va el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo todavía más allá. Entonces, esa holding es la dueña de los 4 bancos, entonces ahí no hay problema. Eso, digamos, como para contextualizar el tema financiero. Lo otro, lo que usted señaló, que es fundamental, el esquema de inversión que tiene nuestro país es un esquema que se conoce como matriz filial. Este es un esquema financiero que, dicho sea de paso, coloquémosle las cosas como son. Esto lo organizó el doctor Néstor Humberto Martínez en su momento, cuando fue superintendente bancario de la época, y estuvo detrás de la ley 45 del año 90, y es lo que permite que los establecimientos de crédito puedan ser dueños, como usted lo anotó, de las sociedades de servicios financieros. Es decir, un banco puede ser dueño de una sociedad fiduciaria, puede ser dueño de un almacén general de depósito e inclusive podría ser dueño de una sociedad administradora de fondos de pensiones y cesantías. Se nos sale de esta categoría, doctor, le comento, el tema de las comisionistas de bolsa. Con la ley 599, las comisionistas de bolsa, y con la ley 45 del 90 que venía, las comisionistas de bolsa sin duda estaban en la categoría de sociedades de servicios financieros. Pero luego, con la ley 795, y la verdad todavía no nos explicamos por qué, porque yo le he presentado sendos derechos de petición a la superintendencia financiera y no nos han dado por lo menos una explicación que sea convincente, es las sociedades, las comisionistas de bolsa las sacan de las sociedades de servicios financieros y la colocan en una categoría de otros, pero pues otros no nos dicen, pueden ser cualquier cosa y no nos dice absolutamente nada. Pero eso es lo primero respecto de eso. Lo segundo que uno observa acá es que el artículo trae o de otras sociedades. Entonces viene la pregunta, ¿será que si un funcionario en esta categoría le destina plata a otro empresario para que vaya y compre otra sociedad, estaría incurriendo en ese tipo penal? Entonces ahí viene un tema que es otra excepción grande, lo de las corporaciones financieras. Las corporaciones financieras, desde que nacen, su vocación es que una corporación financiera pueda invertir, por ejemplo, en el sector real. Entonces, aquí hay un tema bien importante porque es una entidad financiera que está haciendo todo lo que en el año 82 con el decreto 2920 le dijeron al país que eso era perverso y que eso no se podía hacer. Entonces, la corporación financiera sí tiene dentro de su régimen legal ser dueña de una entidad que puede ser del sector real. Eso es algo muy, muy importante. Y por otro lado, como también es un establecimiento de crédito, fíjese usted, también puede ser dueña de otros establecimientos de crédito, excepto, como ya lo mencioné, de otra corporación financiera. Pero adicionalmente quiero decirle algo, doctor. La ley 795 trajo otra excepción, y es que ya comenzaron a abrir la posibilidad de que el sistema financiero, de una manera tranquila, pueda prestar recursos a empresas colombianas que quieran apropiarse de otras empresas colombianas. Eso es un tema que ya está permitido a través de la ley 795 hasta cierto límite, pero ya se hizo. Ahora, la razón que le voy a contar es por qué se hizo esto. Porque estaba sucediendo... Entonces, doctor Luis, vamos a una segunda parte. Sí. Esta es la primera, que es el régimen de inversión, porque yo digo, digamos, mi teoría es destinar esos recursos significan dos cosas. Uno, invertirlo por parte de la propia entidad financiera. Entonces, ya usted nos explicó de una manera muy importante el régimen de inversión, genéricamente hablando, ¿no es cierto? Y luego, la segunda parte entonces sería las operaciones de financiación, es decir, no invierte directamente la entidad financiera, pero financia otras operaciones. Y usted me dice hay varias excepciones. Yo tenía dos, pero me gustaría que me las concretara mucho más. Yo tenía dos grandes excepciones. Primero, la emisión primaria de acciones, que me parece razonable. Las empresas del sector real deben capitalizarse. Entonces, esa primera inversión, pues me parece una excepción bien importante. Y luego, las operaciones de privatización de entidades digamos, del sector público. Esas son las dos que yo tenía, pero todas más, parece que hay más por virtud de la ley 795, me gustaría que las concretáramos.
Sí, señor. No, doctor, lo que yo le iba a decir es, de las dos que yo le estoy mencionando, aparte de las dos que usted menciona, Ok, está la posibilidad de que una corporación financiera no solamente no es que invierta a ella, sino que le preste la plata a un tercero para que ese tercero también vaya y compre acciones. ok, perfecto. Que es un tema que hoy en día es Está válido, permitido. Ok, está perfecto. permitido. Y esa ley 795 también le abrió el espacio a que los bancos pudieran hacer eso. El gran problema, doctor, es, y donde hay una zona gris, es si esos préstamos pueden ser para que tomen el control de la otra empresa. Ese es ese es el meollo de este asunto, ¿sí? Claro, porque está la norma penal, precisamente por eso. Exactamente, exactamente. Entonces, ahí es donde uno tiene que mirar con mucho cuidado, porque estos son unos pasos que dio el gobierno por una sencilla razón, que era lo que le iba a notar, y es que, ¿qué están haciendo entonces los empresarios colombianos? Van a bancos del exterior, piden los créditos igual a los bancos del exterior y vienen y hacen la operación en Colombia. Entonces, lo que termina sucediendo es que los bancos en Colombia, por estas normas que las entendemos, que sabemos su razón de ser, que vienen de los años 80 y que se quedaron en nuestra regulación en los términos que usted lo ha expresado, pues lo que terminan haciendo es limitándole un poco a la banca colombiana, servir como mecanismo de financiación para operaciones de crédito que son realmente importantes. Entonces, por eso se abrieron esos espacios, pero está en duda un poco, y eso es algo que uno tiene que mirar con mucho cuidado, es si esos créditos que uno les realiza les autoricen llegar hasta tener el control de la empresa. Y ahí viene otro elemento. Usted sabe que en materia económica, yo no necesariamente tengo que tener el 51% de una empresa para tener el control. Claro, vamos al tema del control, ¿Listo? Luis, que me parece muy importante y yo te hago una introducción para que hablemos un poco. Ese tema lo trata, me parece a mí muy interesante, Carrillo y Pinzón en la obra que hemos mencionado. Lo primero es, digamos, yo haría dos consideraciones allí, porque es la utilización del objeto material. Y luego el propósito. Fíjate que en esta materia no es que se tenga que obtener el control, es que la operación esté dirigida a obtener el control. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que ese es un ingrediente subjetivo especial del tipo penal, ¿no? No es necesario que se obtenga el control, sino que la operación esté dirigida allá, ¿no es cierto? Pero entonces vamos un poquito antes, vamos un poco antes, porque es destinar, ¿qué? Hablemos del objeto material. ¿Qué son recursos captados del público? Y entonces, muy importante desde tu perspectiva, ¿qué son captaciones y qué no lo son? ¿Qué sí se puede emplear para eso? Yo conozco que, por ejemplo, las normas o los ejemplos que tú mencionabas, para que un banco no adquiriera otro, lo que hacía era fusionarse, pero aún en la fusión no se pueden emplear sino los recursos del capital o los recursos del patrimonio de la entidad, entiendo yo, ¿no es cierto? No los recursos captados del público. Entonces, en un banco, ¿cuáles son los recursos captados del público? ¿Qué es una captación? ¿Qué no la es? Y ya de esa manera delineamos un poco y vamos al tema del control, ¿te parece? Perfecto, doctor, perfecto. Bueno, podríamos anotar dos cosas entonces aquí. Uno tiene que distinguir lo que es la posición propia del banco, que es lo que usted me acaba de anotar, Sí. y lo que son los recursos que el banco administra de terceros. Yo pienso que esas dos vertientes tenemos que tenerlas muy claras. La primera, los recursos captados del público, perdón, la posición propia, ¿qué compone la posición propia? La componen, por ejemplo, para el caso de un banco, su capital mínimo, es decir, esos 100.000 millones de pesos que pusieron, llamémoslo de CASE, para entrar en este juego del sistema financiero. Lo segundo, por ejemplo, las utilidades que está generando el banco. Esas utilidades que son propias de la sociedad, pues eso constituye también parte de la posición propia. Lo tercero, las reservas que tenga, las reservas legales, las reservas estatutarias, las reservas que tenga especiales, todo eso es parte de la posición propia del banco. Y lo otro, que por supuesto, que usted también ya lo ha mencionado, el tema de las capitalizaciones,
las capitalizaciones que realicen los mismos accionistas, pues harán parte también de esa posición propia del banco. Pasemos entonces a la segunda, los recursos que administra por parte de terceros. Perdón, Luis, para claridad, la posición propia no figura como objeto material de este delito. No, no figura. No figura, no, doctor, no figura. Sin duda no lo es. Okay. Ahora, pasemos a los recursos que administra el banco de terceros. Entonces, ahí son las operaciones pasivas del banco, porque es lo que el banco le debe a esos consumidores financieros, y uno ahí encuentra principales operaciones pasivas: contrato de cuenta corriente, contrato de cuenta de ahorros, el CDT, el CDAT y los bonos que hubiera podido emitir el sistema financiero. No podemos olvidar que en un sistema de mercado de capitales tan pequeño como el nuestro, y esto es algo que uno con entrar a la página web de la Bolsa de Valores de Colombia lo encuentra muy fácilmente, es que el principal emisor de bonos en el país es el sistema financiero colombiano. Y el sistema financiero colombiano además tiene una particularidad, y es que los bancos emiten muchos BOSEAS, bonos obligatoriamente convertibles en acciones. Y eso se ha convertido en un instrumento de captación bastante importante para los bancos. Ahora, podemos agregar otros, doctor, las titularizaciones. Las titularizaciones se vuelven claves porque además, y aquí la vivienda ha sonado mucho, pero pues es un banco que ha sido muy activo, muy dinámico, y por eso el tercer banco de este país luchando con los dos grandes titanes que son Bogotá y Bancolombia. La vivienda fue el primer banco del país que hizo una titularización de cartera hipotecaria. Entonces, todo esto son factores de operaciones pasivas que tiene el sistema financiero, pero hay que agregar algo que usted lo ha mencionado, que es clave, y es la cuenta corriente, la cuenta de ahorros, el CDT, el CDAT o los bonos tienen una destinación específica, y es volver a utilizar esos recursos para ese objeto social del banco. Y ese objeto social del banco es salir a colocar esos recursos en manos de los mismos consumidores, pero que están requiriendo los recursos. Aquí lo particular frente a este tipo penal, cuando uno lo observa, es que, y me parece a mí, no sé usted qué opine sobre el particular, es cuando le dice a uno, las personas, pues que ya vimos, los directores, cuando dice que utilizando fondos captados del público. Entonces, si yo cojo los recursos de esos depositantes y los destino sin autorización legal a operaciones dirigidas a adquirir el control de entidades, yo tengo que decirle algo desde mi punto de vista, como lo veo yo. Yo veo que si yo cojo los recursos que capté vía cuentas corrientes, ahorros o bonos, por ejemplo, o no, saquemos los bonos porque los bonos tienen destinaciones específicas usualmente, cuentas corrientes, cuentas de ahorros, y los cojo y los utilizo para prestarlos, y tengo legalmente con la ley 795 una autorización legal para prestarlo, creería yo que ahí no estoy violando la ley. Hasta ahí. Okay. El problema está, y aquí, doctor, usted es el que nos puede dar más luces, el problema está cuando el tipo penal dice dirigidas a adquirir el control. Ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque si uno mira, inclusive la misma ley 222 le dice a uno que el control no es cuando usted, pues el control obvio es cuando uno tiene el 51% de una sociedad. Esa es una, que es lo que llaman Pinzón y Carrillo el control económico de la compañía, ¿no es cierto? Yo poseo más del 51, pero también es relativo, Luis, fíjate en esta posibilidad. Yo puedo tener el 99.9% de las cuotas partes de una sociedad de personas y no tengo el control, porque el Código de Comercio me dice que yo debo votar con una votación plural. Si no vota mi segundo socio que tiene el 0.1%, fíjate, tengo el 99, ¿no? Entonces, y no tengo el control, ¿no? Es relativo, ¿no? Es relativo. O ese tipo de cosas entiendo que no operan en nuestro país, pero hay regímenes, bueno, existe la posibilidad de que se limite el porcentaje con que vota una acción en una asamblea de accionistas. ¿Para qué? Para respetar un poco los derechos de las minorías. Entonces yo puedo tener el 90%, pero no votar sino con el 25%, ¿no? Y si se necesita el 51%, tampoco tengo el control.
Entonces, claro, si yo tengo más de 51, ordinariamente tengo el control. También es un poco estratégico, ¿no? Depende qué decisión deba yo tomar, ¿no, Luis? Por Sí, ejemplo, hay decisiones que no me sirve el 51%, ¿no? Me sí, sirve ser más del 70%, modificaciones estatutarias, etcétera, etcétera. Entonces, depende de la decisión. Para mí, ¿qué es el control, Luis? Y me gustaría conocer tu perspectiva. Para mí, el control es una situación de hecho. Es cuánto puedo yo, qué tanto puedo yo decidir por una sociedad en un momento determinado. Y por eso, por ejemplo, Carrillo y Pinzón hablan de otra opción. Ya no el control económico, que es poseer la mayoría de las acciones, sino el control político, ¿no? Yo puedo tener el control de una compañía, puedo tener el control de una compañía y no tener ni una sola acción de esa compañía. ¿Por qué? Porque tengo los votos, ¿no? Yo les recomiendo a los muchachos en este tema el capítulo de un libro el libro se llama Don Julio Mario y el autor es Gerardo Reyes, en que dice cómo don Julio Mario Santo Domingo se toma el control de Avianca. ¿Por qué? Porque aunque era minoritario, porque él votaba únicamente con una cervecería pequeña, que era la cervecería Águila de la Costa, consiguió el poder para votar en la asamblea, consiguió el poder para votar mayoritariamente en la asamblea y adquirió el control. Ese es un control político, ¿no? Y hay un control que es más sutil y que de pronto nos interesa mucho aquí, Luis, y es el control financiero. ¿Por qué? Ese control financiero deriva de qué tanto está endeudada la empresa conmigo. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que la deuda, por ejemplo, está respaldada con prendas sobre las acciones. Entonces, ¿quién vota? ¿Vota el accionista? No, vota la entidad financiera, ¿no? así. Cuando la prenda implica pues un derecho a voto, ¿no? O peor todavía, en entidades en las cuales se ha, digamos, derivado la administración societaria a los acreedores por virtud de esas normas de las leyes especiales de administración, cuando las sociedades tienen dificultades económicas y financieras. Entonces, fíjate cómo el control es finalmente una situación de hecho, pero la concesión de esos recursos o el destino de esos recursos puede influir en esa operación. Ahora, tampoco es la cuantía de la operación. Fíjate lo interesante para el tema del control. ¿Por qué? Porque una operación puede verificarse sobre el 1% de las acciones. Uno diría, esa conlleva el control. No en términos, por ejemplo, de la aplicación de las normas del sistema de valores, en donde yo entiendo, Luis, tú me corriges, pero en donde yo entiendo que es más del 10% la operación para el mercado de valores implica control y tal, pero Sí. aquí no, porque aquí una operación del 1%, del 0.1%, puede derivar en un control. Por eso me parece tan importante tu aclaración en este sentido. ¿Qué opinas de esta situación? No, doctor, totalmente de acuerdo con lo que usted ha mencionado y la verdad es que es un tema que puede resultar bastante complejo, porque imaginémonos una empresa en la cual el asunto inclusive no es un tema de acciones. Pueda que yo no tenga ninguna acción en una sociedad, pero yo la controlo porque yo soy el principal proveedor de esa empresa, por ejemplo. Claro, O o porque yo tengo también el mercado en el cual dentro de el mercado en el cual esa empresa se mueve y yo puedo ejercer entonces un control sobre esa empresa y le puedo decir qué vende, cómo vende, a cómo lo vende y si no es así, la saco del mercado. Entonces, ese es un tema, la verdad, desde el punto de vista jurídico es un tema muy complejo. Eh, la misma ley 222 en el artículo 27 trae algunos presupuestos de subordinación. El primero que usted acaba de mencionar, el tema del cuando uno tiene más del 51%, que esa podría ser como la obvia, pero fíjese usted que la ley lo trata como una presunción de subordinación y mucho va enfocado, por ejemplo, a los comentarios que usted hizo. O la segunda, que también lo tocó usted, y es, por ejemplo, cuando matriz y subordinada tengan conjuntos separadamente el derecho a emitir votos constitutivos de la mayoría mínima para poder uno manejar una asamblea o para manejar una junta directiva.
o el tercero, que es cuando la matriz directamente o por intermedio o con el concurso de las subordinadas, en razón de un acto o negocio de la sociedad controlada con sus socios, ejerza una influencia dominante en las decisiones de los órganos de la administración de la sociedad. Entonces, el marco legal sobre qué constituye control es un tema muy amplio. Y eso, por ejemplo, cuando los bancos van a realizar los préstamos para ese tipo de temas, pues la verdad se lo piensan bien. Se lo piensan bien porque la autorización legal está, se lo piensan bien porque el tema de la distinción entre la posición propia y los recursos captados del público es algo que se puede dar, pero en el momento de que, como usted lo acaba de anotar, en ese tipo penal se establezca el tema del control, ahí yo creo que ahí comienza un tema muy gris desde el punto de vista no solamente financiero, sino también inclusive hasta el punto de vista penal, porque es que la diferencia en una equivocación de esa naturaleza es estar uno tranquilo o Claro, pasar a modelar, y eso es un claro, tema muy claro, complejo. claro, claro, es cierto, Luis, y además hay una cosa allí adicional que me gustaría comentarla contigo. Eso en cuanto hace digamos, a la imputación subjetiva del tipo, porque debe ser una imputación dolosa. Lo que pasa es que como es un tipo penal que se verifica de manera profesional, porque solamente los banqueros pueden incurrir en él, es muy difícil alegar, por ejemplo, el error sobre el tipo, porque se supone que el banquero es profesional en eso y conoce las normas, ¿no? Pero claro, estamos ante un punto aquí que es un punto muy gris, ¿no? Y, y lo segundo es sobre la identificación de la naturaleza de los recursos, por un principio que tú conoces mucho mejor que yo, que es el principio de unidad de caja, ¿no? Los billetes no están marcados, estos provienen de mi patrimonio, estos provienen de captaciones, entonces muchas veces identificarlos, es decir, se puede hacer como tú bien lo has señalado, ¿no? Y se hace, por ejemplo, en las grandes operaciones de fusiones de los bancos y tal, pero no siempre es tan fácil establecerlo, ¿no? Uno diría, yo sé que esta es una cosa muy vieja porque ahora priman todas esas normas de patrimonio técnico y tal, pero esa relación de apalancamiento que era 1 a 10, uno podría decir, de cada billete que tiene el banco, al menos el 10% viene de la posición propia y el 90% de captaciones. Puestos en un término simplista, que me perdona, doctor Luis. Pero es ciertamente una dificultad, ¿no? Cómo bajo un principio de unidad de caja se diferencia uno y otro, no siempre es tan fácil, ¿no? No siempre es tan No, fácil. doctor, eso no, digamos, no es que no sea fácil, es bastante complejo, o sea, es bastante complejo. Ajá. Y lo otro que usted anotaba, y es la responsabilidad profesional que tiene el banquero. Yo pienso que esto merece un capítulo aparte. Yo creo que un banquero que se equivoque en esto no le van a rebajar absolutamente nada en un juzgado. La Corte Suprema de Justicia tiene una jurisprudencia reiterada en los últimos 100 años, siendo concluyente que la responsabilidad de las personas que están dedicadas a la actividad financiera es una responsabilidad profesional, calificada, rigurosa, y en ese sentido, si un banquero se equivoca en esto, pues creo que le va a tocar contratar sus servicios bastante tiempo. Bueno, pues ojalá que no sea así por el bien de los banqueros. Muy bien, Luis, pasemos entonces. Muchísimas gracias. Hemos, creo que, hecho un recorrido bien interesante sobre este tema. Pasemos entonces al artículo 315, que regula los que antes se denominaban, digamos, periodísticamente los famosos autopréstamos. Hoy en día, el epígrafe es operaciones no autorizadas con accionistas o asociados. En los siguientes términos: el director, administrador, representante legal o funcionario de las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria o de Economía Solidaria. En esto hay que hacer, digamos, la actualización que tú ya la hiciste. Es realmente la Superintendencia Financiera,
etcétera, etcétera, y la de economía solidaria, que otorgue créditos o efectúe descuentos en forma directa o por interpuesta persona a los accionistas o asociados de la propia entidad por encima de las autorizaciones legales, incurrirá en prisión de tanto a tanto y multa de tanto a tanto. La misma pena, el segundo inciso, que tiene una pequeña modificación que es bien interesante, la misma pena se aplicará a los accionistas o asociados beneficiarios de la operación respectiva. ¿Por qué es sutil el cambio? Pero es muy importante, porque el tipo penal, como estaba redactado desde el 2920, no hablaba de la pena, sino de la conducta, y producía lo que los penalistas algunos llaman paratipo penal. ¿Por qué? Porque no puede incurrir en la misma conducta. Uno es el que presta y el otro el que recibe. Luego la conducta, si bien es correspondiente, si bien es correlativa, no es la misma conducta. Por eso se cambió. Para los accionistas beneficiarios de la operación respectiva. Entonces volvemos otra vez al mismo tema que ya hablábamos sobre el sujeto activo, pues creo que las consideraciones ya están despachadas un poquito en lo que hablábamos, qué significa, ¿no es cierto? Yo únicamente le agregaría eso, Luis, salvo mejor opinión tuya, que obviamente aquí son los funcionarios que tienen que ver con el crédito, ¿no? Son los directores que aprueban la operación, son los administradores que tienen que ver con el crédito, ¿no? Que pareciera que fueran todos los del banco, pero como tú bien lo has señalado, no, el banco es un sistema de organización tan complejo que no necesariamente todos otorgan crédito, ¿no es cierto? Y hay una adición que yo llamo de que no es propiamente del comportamiento, sino de un tipo que es reflejo, ¿no? Que es el accionista o asociado beneficiario de la operación, ¿no? Que es bien interesante porque muchas veces ese accionista o asociado es una persona jurídica, ¿no? Entonces viene pues todo el problema de la aplicación de la norma cuando los beneficiarios de las operaciones, los beneficiarios reales son personas jurídicas. Pero digamos, más allá de eso, entonces tenemos un aditamento especial por tipo reflejo que es el del asociado o beneficiario. Vamos al comportamiento, que es lo que más me interesa, porque ¿qué es eso de conceder créditos u otorgar descuentos? ¿No? Entonces yo quisiera que me hables si eso implica, a mi juicio sí, pero quisiera conocer tu opinión, que es una opinión mucho más autorizada que la mía, sobre si estamos hablando entonces de todas las operaciones activas de crédito. Y yo tengo una inclinación a aceptar eso por una razón. Es que como se trata de un delito contra el orden económico social y no contra el patrimonio económico, y de una operación que es una operación comercial y no civil, ¿no? El delito se perfecciona con la concesión del crédito, no con la percepción de los recursos por parte del obligado. Y tiene una razón de ser, y es que ya al menos el bien jurídico del orden económico social y la confianza pública en el sector financiero se ponen en peligro con el solo destino de los recursos, con el solo otorgamiento del crédito, por una parte. Y por otra parte, el mutuo en materia comercial es un mutuo que se perfecciona con el solo acuerdo de voluntades, es consensual. Entonces, y eso hace que para estos efectos, una serie de operaciones que no implican necesariamente el desembolso de los recursos sumen para el cálculo del cupo individual y para la determinación de la existencia de una responsabilidad penal en esta materia, ¿no? Y te pongo unos ejemplos: las tarjetas de crédito, los créditos rotatorios, el crédito documental, el otorgamiento de cupos de crédito. Yo creo que todo eso no solamente suma para el cálculo del cupo individual de crédito, que es el límite, sino también, digamos, para consolidar el delito. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo lo aprecias desde tu perspectiva? ¿Qué es eso de conceder créditos o otorgar descuentos? Y si cobija todo lo que son las operaciones activas de crédito. Perfecto, doctor. Digamos, vamos a tomar el tema por partes. Lo Sí. primero, lo que usted señaló, aquí fíjese usted, el tipo penal vuelve y hace mención a lo que nosotros llamaríamos sin duda los administradores, que ya hicimos el comentario, artículo 23 de la ley 222 del año 95, que ahí están definidos. Lo segundo, lo que usted acaba de anotar, y es
que otorgue créditos o efectúe descuentos. Aquí viene un tema que me parece muy relevante de tocar, y es el famoso tema de los cupos individuales de crédito, ¿sí? Que usted ya lo mencionó. Es por esto, Luis, es por esto, es porque, claro, como habla por encima de las autorizaciones legales, está, digamos, sometido a ese ingrediente normativo. Entonces, las autorizaciones legales, como yo las entiendo, son los cupos individuales de crédito, ¿no es cierto? Así Esas es. son las autorizaciones legales. Ok, gracias, Luis. Así es. Doctor, es importante, digamos, conceptualizar a la gente en lo siguiente. Un banco, por temas prudenciales, no puede salir a prestar todos sus recursos en una persona o en un grupo de personas. Correcto. Entonces, lo que tenemos en nuestro país, inclusive, desde la Ley 45 del año de 1923, es una regla general que la voy a explicar de una manera muy sencilla. Ok. Uno puede prestar, si el patrimonio de un banco, vamos a suponer que lo acabamos de constituir hoy, son 100.000 millones de pesos, yo puedo prestar hasta el 10% de ese patrimonio sin necesidad de una garantía que se denomina garantía admisible. Entonces, Okay. yo puedo prestarle hasta 10.000 millones de pesos al doctor Juan Carlos Frías, sin solamente con la simple firma de un pagaré y no pasa absolutamente nada. Pero luego dice la norma básica y es, oiga, pero usted puede ir más allá, usted puede ir hasta el 25% de su patrimonio si usted tiene una garantía admisible. Entonces, esa es la regla de oro. Y las garantías admisibles es, cuando uno va a irse a la regla de los 25%, es todo aquello que exceda el 5%. Es decir, si yo le voy a prestar a usted 25.000 millones de pesos, usted me tiene que dar a mí una garantía admisible al menos hasta por 20.000 millones de pesos. Y el concepto de garantía admisible es un concepto muy sencillo que establece que uno tiene que tener una garantía que sea jurídicamente eficaz y financieramente suficiente. Y ahí viene el tema de qué es jurídicamente eficaz. Y la norma trae algunos elementos sobre qué es jurídicamente eficaz y uno puede decir una garantía mobiliaria hoy en día para ponernos a tono con la nueva modernidad que tenemos en materia regulatoria, pero uno también puede decir una hipoteca es un tema, una prenda sobre unas acciones, o sea, uno puede llegar a establecer qué es algo que sea jurídicamente eficaz. La norma trae unos elementos que no son taxativos, sino que son enunciativos, es decir, uno puede entrar a construir sobre ese tema. Ahora, ¿qué me parece importante de cara al tipo penal frente a lo que usted menciona? Lo que usted anotaba. Cuando dice que otorgue créditos o descuentos, usted pone de presente el tema de las operaciones activas. Y esto uno puede decir, listo, crédito. En materia de crédito hay una separación, hay una clasificación sencilla y es, en materia de crédito tenemos el crédito comercial, el crédito de consumo, tenemos el crédito hipotecario y tenemos el famoso hoy en día microcrédito, que uno tiene que incluirlo dentro de esta categoría de crédito. Pero cuando la norma dice o efectúe descuentos, es importante, doctor, lo que usted mencionaba sobre qué es ese descuento. Y aquí hay varias cosas. Resulta que el artículo 7º del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero trae las operaciones que puede celebrar un establecimiento bancario. Y ahí se habla, por ejemplo, del descuento. Pero lo hace relativo al descuento, por ejemplo, de facturas. Entonces, usted puede descontar facturas, usted puede descontar pagarés, inclusive, usted puede descontar letras de cambio en operaciones de comercio exterior, hasta cartas de crédito puede usted descontar si no se han vencido, y todo eso cabría dentro de esa categoría. Ahora, es importante para los alumnos que tengan presente que esto surge, como lo anotamos en la famosa Ley 45 del año 23, después rápidamente hubo un decreto muy importante sobre el particular que fue el 3233 del año 65, y de ahí podemos dar un gran salto. Bueno, doctor, esta parte que no la puedo pasar por alto porque usted la conoce mejor que yo y ya sé que por qué le ha hecho tanta relevancia, que era el famoso artículo 19 del decreto 2920 del 82, donde se decía en otorgar créditos a los accionistas de una institución financiera por encima de las autorizaciones legales. Entonces, aquí quiero resaltar, bueno, y después para cerrar esta parte,
llegar al famoso decreto 2360 del año 93, que hoy en día está comprendido en el 2555 del año 2010. Pero ¿por qué decimos todo esto? Por esto, que seguramente usted lo va a tocar ahorita, y es esto. En el decreto 2360, y perdón, desde lo que viene del decreto 2920 del 82, se estableció que se le puede prestar por encima de las autorizaciones legales a los accionistas. Entonces, la pregunta es, ¿puede un banco prestarle a los accionistas? Entonces, respuesta, sí se puede. Sí. Sí se puede. Eso, esa, digamos, es la primera pregunta. La segunda pregunta que uno puede hacerse es, ¿hasta qué monto le puede prestar? Y aquí es bien importante esto. Y es que los decretos de cupo individuales de crédito le dicen, fíjese usted, la regla general era 10% con el patrimonio suyo y hasta 25% con una garantía admisible. Resulta que estas dos reglas que mencioné tienen una serie de excepciones. Una de esas excepciones es cuando se le presta a los accionistas. A los accionistas se les puede prestar con garantía de las mismas acciones del banco hasta el 20% del patrimonio técnico. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo mi banco, en el ejemplo, que lo constituimos hoy, con 100.000 millones de pesos, pues yo puedo prestarle hasta 20.000 millones de pesos a uno de esos accionistas y que me tiene que dar como garantía las mismas acciones del banco. Y aquí, esa garantía que me va a dar, yo, por ejemplo, aquí hablando, especulando, la podría poner como una garantía mobiliaria para registrarla, para que fuera jurídicamente eficaz, y tiene que ser algo suficiente, es decir, el señor tiene que tener por lo menos el 20% del banco para que yo le preste esa plata, porque tiene que ser suficiente desde el punto de vista técnico. Ese es el tema bien importante acá. De pronto, doctor, hay algo que la gente no sabe y que me parece importante decirlo, no tiene nada que ver con esto, pero quiero decirlo, ¿qué es esto? Hoy en día se permitió inclusive prestar hasta el 40% del patrimonio de técnico del banco para aquellas operaciones que se hagan con los proyectos de infraestructura de las 4Gs. Eso me parece importante comentarlo, porque ahí hay que tener mucho cuidado, porque resulta que a veces los accionistas de los bancos tienen también intereses en los proyectos de las 4G y aparecen por allá involucrados en esas sociedades, y resulta que lo que usted anotó... ¿Sabes por qué es tan importante, Luis, también desde la perspectiva, y perdóname la interrupción, desde la perspectiva penal? Porque es que fíjate que el tipo penal habla de conceder directa o indirectamente o por interpuesta persona. Entonces, podría vincularse allí esta situación. Gracias, Luis. No, doctor, perfecto. Y era precisamente en esa misma dirección de lo que usted anotaba. Porque a veces la gente dice, pero yo tenía una participación chiquitica del 5%. Sí, pero era el 5% de una empresa que vale billones de pesos. Y resulta que ese 5%, cuando se lo suman directa o indirectamente en el tema de cupo individual de crédito, pues la persona terminó violando el cupo y en consecuencia termina metido en un proceso penal. Entonces, eso es bien importante. Y de pronto, doctor, decirle a la gente lo siguiente: las normas de cupo individual de crédito, como usted lo anotó, no solamente tienen límites individuales, sino que tienen un tema que se llama el de la acumulación de las operaciones. No solamente es el crédito que uno reciba por un crédito de consumo, por un crédito comercial, sino también está en el tema de los descuentos, pero también está en el tema de las operaciones que yo haga con mi esposa o que yo haga con mi compañera permanente, que eso es otra cosa que hoy en día se nos escapa porque no lo veo en el Código Civil, no, pero ya hay una serie de normas y de sentencias que eso lo involucra y lo mete dentro de este paquete. Y las participaciones que yo tengan directas o indirectas, es decir, bien sea por matrices o subordinadas o filiales o subsidiarias en otras sociedades, que eso también se acumula y suma para el tema de cupo individual de crédito. Y quiero decirle algo que lo viví profesionalmente ahorita, por ejemplo, a raíz del tema de Odebrecht, que hicimos varios estudios de cupos individuales de crédito, y es que la superintendencia es muy rigurosa con los reportes que los bancos tienen que hacer en los temas de cupo individual de crédito. Y a las personas se les olvida que a veces uno tiene que entrar a sumar todas estas particularidades que estamos diciendo, y cuando no lo hacen, doctor, la exposición es total y el riesgo es todo. Ese era el tema que quería, digamos, comentar sobre ese particular. Perfecto, Luis. Creo que
creo que hemos agotado con lujo de detalles este tipo penal. Tú has hablado, me gustaría un par de consideraciones muy breves, porque tú has hablado de una protección, digamos, a la confianza pública en el sector financiero por la vía de la dispersión del riesgo. Yo vuelvo nuevamente al ejemplo de la señora que va al mercado y es, no podemos colocar los huevos en una misma canasta, ¿no? Es un poco ese tema, ¿no? Pero también he leído en otras circunstancias que no solamente está este tema, sino también el principio de la democratización del crédito, es decir, que el crédito se iba para todo el mundo, no para unas solas personas. Uno podría involucrar esos dos factores como objeto de tutela en este caso, Luis, ¿o cómo lo ves tú? No, doctor, sí creo que uno lo puede involucrar. El tema de la democratización del crédito, además, ha venido teniendo un gran desarrollo a raíz de lo que se hizo de la operación de Ecopetrol en el año 2010 y de la privatización que se ha presentado en varios bancos en nuestro país. Por ejemplo, el Banco Popular, la gente no lo coloca ahí, pero el Banco Popular fue una operación de democratización de crédito. El Bancolombia y la compra de varias empresas que se hicieron como Isagen. Entonces, todo ese tipo de temas, sin duda, hay que mirarlos con esa perspectiva. Bien, pues yo creo que para concluir uno pudiera señalar en el tipo subjetivo las mismas consideraciones que para lo anterior. No es muy sencillo alegar, por ejemplo, un error de tipo, por ejemplo, al calcular el cupo individual de crédito, porque estamos hablando de banqueros profesionales. Yo creo que un poco más sí, Luis, no sé qué opinas en el caso del accionista, porque el accionista si no está metido directamente en la administración del banco, pues no tiene mucho la capacidad para saber cuál es su cupo individual de crédito. Confía un poco en el cálculo que del mismo haga el banquero. Pero hay ocasiones, como ocurrió en el pasado, en los cuales pues el accionista no solamente el accionista, sino también administrador, entonces debería saber qué es lo que está pasando allí. Pero para un accionista minoritario y tal, me parece un poco más compleja. Pero nuevamente estamos en el entorno de la criminalidad profesional que ofrece más dificultades en la evaluación, como tú bien lo señalabas, de la responsabilidad, del conocimiento de la norma y de los hechos en relación con el delito. Mucho más en el caso del error de prohibición, ¿no? Porque en el error de prohibición, es decir, la norma, evidentemente, el legislador la presupone conocida y más en un ámbito profesional. Luis, si te parece, pasemos entonces a la captación masiva y habitual de dineros. Tú ya hiciste una aproximación histórica muy interesante y hablaste de otros fenómenos que son conexos, ya los volvemos a mencionar. Está en el artículo 316 en los siguientes términos: captación masiva y habitual de dinero. El que desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, colabore o realice cualquier otro acto para captar dinero del público en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Si para esos fines, para dichos fines, el agente hace uso de los medios de comunicación social u otros de divulgación colectiva, la pena se aumentará hasta en una cuarta parte. Este ha tenido una modificación, eh, eh, digamos, yo no sé si sustancial, pero sí importante en la descripción del tipo, que a mí me parece que ofrece ciertas dificultades. Hay una que creo que la hemos discutido en el pasado, Luis, en relación con la misma integración del tipo, que ofrece ciertas circunstancias, a mi juicio, de inconstitucionalidad de la norma, a pesar de que hay que ser claros, ya ha pasado varios exámenes de constitucionalidad, pero uno lo puede plantear al menos desde el punto de vista dogmático. ¿Por qué? Porque ¿qué es captar y qué es hacerlo masiva y habitualmente? Y en particular, ¿qué es hacerlo masiva y habitualmente? Pues es una norma o nos lleva a preceptos de naturaleza extrapenal, ¿no es cierto? De naturaleza extrapenal. Y uno dice, si son, bueno, en eso, digamos, no hay dificultad en la medida que nuestra Corte Constitucional ha aceptado que los preceptos
los tipos penales puedan integrarse de esa manera. Es lo que se llama tipos penales en blanco. Así Pero, es. pero la misma Corte ha dicho, ojo, usted lo que sí no puede hacer es integrar completamente el tipo con preceptos extrapenales si no provienen de la misma ley penal. Y en este caso, hasta donde yo entiendo, y esa es la primera parte que quisiera conversar, es que este tipo no se integra con leyes, sino con decretos reglamentarios. Porque es el decreto reglamentario el que nos dice qué es captar masiva y habitualmente. Y captar en sí mismo no es una expresión puramente naturalística, no es la descripción de un comportamiento de naturaleza, de orden naturalístico. No, captar es una descripción de un comportamiento que es eminentemente técnico. Entonces, empecemos por ahí para establecer el núcleo rector del comportamiento, doctor Luis. ¿Qué es captar para efectos de la ley penal? Que obviamente pues no nos lo dice, entonces es un concepto eminentemente técnico, ¿no es cierto? Yo entiendo que la ley sí nos dice qué es captar. Yo entiendo, digamos, un principio básico, ¿no? Que a la captación subsisten al menos dos negocios jurídicos genéricos, o el contrato de depósito o el contrato de mutuo, ¿no es cierto? Sí. Eso por una parte, ¿no? Entonces, captar lo he visto definido en algunos lados, como recibir recursos del público. ¿En qué calidad? En calidad de mutuo, de depósito o en cualquier otra que no tenga establecida una contraprestación clara en bienes o en servicios, ¿no? Eso es recibir dineros del público, eso es captar. Pero eso en primer lugar. Y luego, ¿en qué consiste hacerlo masivo y habitualmente, doctor Luis? Perfecto, doctor. Yo le diría lo siguiente. El tema de la captación masiva y habitual tiene una distinción muy importante y es captar son los recursos que va a recibir la entidad financiera a título de depósito. O sea, no es, digamos, lo que la entidad financiera vaya a recibir o vaya a entregar a título de crédito. Y aquí esto es muy importante. A título de depósito, es decir, todo lo que yo recibo vía cuenta corriente, vía cuenta de ahorro, vía CDT, vía CDAT, vía bonos, todo eso es captación. La parte del crédito es importante. Pero entonces, doctor Luis, llevémoslo ahora, claro, y eso nos sirve mucho para integrar el tipo de la utilización indebida de recursos captados del público. Y también, desde luego, para pero pongámoslo no en el caso de las entidades financieras, sino para cualquier persona, porque obviamente quien capta ilegalmente no es una entidad financiera, ¿no? No, no, de acuerdo, doctor, de acuerdo. Ya voy para allá, ya voy para allá. Bien. Entonces, qué es lo que hace la Constitución? La Constitución lo que señala y dice inicialmente es que se debe proteger desde el punto de vista de interés público, la captación de recursos del público. Eso nos lo dice la Constitución. Y por eso solamente pueden captar legalmente quienes sean entidades autorizadas previamente por el Estado, es decir, vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. De manera masiva y habitual. De manera masiva y habitual, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se ha entendido de qué es la captación de dinero masivo? Se ha entendido que la persona natural o jurídica que haya recibido dinero de más de 20 personas o sin importar el número de personas, ha pactado 50 o más obligaciones o pasivos que impliquen la devolución del dinero sin dar a cambio un bien o un servicio, eso es lo que se considera masivo. ¿Cuándo se entiende que es masiva y cuándo se entiende que es habitual? Porque, lógicamente, si uno la mira en términos puramente genéricos de interpretación gramatical, pues uno diría, masiva es cuando es con muchas personas y habitual cuando es por algún tiempo. Pero, ¿qué significa eso dentro de la ley financiera? Bueno, doctor, yo creo que aquí hay que mirar varias cosas.
Lo primero es que este tipo penal que nosotros estamos desarrollando, el 316, tiene un desarrollo reglamentario que vale la pena destacar, que es uno además que se suscita en el país por lo de DMG, que es el famoso decreto 4333 del año 2008. Me voy a permitir simplemente reseñar ese decreto, porque ese decreto modifica un poco este artículo 316, señalando que el que desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, colabore o realice cualquier otro acto para captar dinero del público en forma masiva y habitual, sin contar con la previa autorización de la autoridad competente, incurrirá en prisión de 120 a 240 meses y una multa de 50.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y como usted bien lo anotó, no faltaría quien considerara que este decreto era ilegal, lo denunciaron ante la Corte Constitucional y la Corte Constitucional en sentencia C-224 del año 2009 lo declaró exequible, pues como correspondía realmente. Entonces, esto es como digamos importante. Y luego, doctor, lo que usted señalaba, que estaba previsto que en ese decreto que sigue vigente, y es la pregunta que usted me hace, ¿cuándo se entiende que es masivo y habitual? Que ahí nos toca acudir a otro decreto reglamentario, que es el 1981, en la medida del año de 1981, en la medida en que en ese decreto se establecen los presupuestos para entender sobre qué es masivo y qué es habitual. Y nos dicen, sobre la captación de dinero masiva, nos dice, si la persona natural o jurídica ha recibido de 20 personas o sin importar el número de personas, ha pactado 50 más obligaciones o pasivos que impliquen la devolución del dinero sin dar a cambio un bien o un servicio. Ese es como el primer presupuesto. El segundo presupuesto es que cuando conjunto separadamente una persona natural o jurídica haya celebrado en un periodo de 3 meses consecutivos más de 20 contratos de mandato con el objeto de administrar dinero de sus mandantes en distintas modalidades. ¿Cuáles son esas modalidades? Libre administración, para invertirlos en títulos valores a juicio del mandatario, o para la venta de títulos de crédito o de inversión con la obligación para el comprador de transferirle la propiedad de títulos de la misma especie a la vista o en un plazo convenido y contra reembolso de un precio. Y finalmente hay otro presupuesto, doctor, que es que en cualquiera de los casos anteriores hay captación si la suma de las operaciones supera el 50% del patrimonio líquido de la persona, bien sea natural o jurídica, que recibe el dinero, o son el resultado de la realización de ofertas públicas o privadas a personas indeterminadas o de haber utilizado cualquier otro sistema con efectos idénticos o similares al de haber realizado dichas ofertas. Entonces, si usted quiere, doctor, procedemos como a revisar cada uno de estos 3 presupuestos de una manera sencilla. El primero de esos, que es que la persona natural o jurídica haya recibido dinero de más de 20 personas. Entonces. Es decir, hay una simple anotación para Señor. Nuestros alumnos, Luis, es que está permitido captar. Lo que no está permitido es captar masiva y habitualmente. Entonces, yo puedo tener obligaciones con terceros, ¿no es cierto? Yo puedo tener hasta 20 acreedores, pero si sobrepaso ese límite, estoy realizando una operación de captación masiva, ¿no es cierto? Y aquí hay un aditamento especial. Para este efecto, obviamente, no se suman los créditos que se tienen con las entidades financieras, pues obviamente porque son créditos autorizados per se, ¿no es cierto? O con más de 20 personas o por más de 50 obligaciones, ¿de acuerdo? Es decir, que hay un principio de autorización, pues porque obviamente yo me puedo endeudar, ¿no es cierto? Yo tengo esa capacidad de endeudarme y no todas mis obligaciones tienen que ser con el sector financiero. Bien. Así es, doctor, así es. Hay otra cosa que dentro de las normas están que les acompañamos a los estudiantes en el código comentado, concordado que tenemos, y es que hay algunas obligaciones que también por naturaleza no se suman, como son las que tiene uno con sus personas
más vinculadas en términos o societarios, porque uno ejerce control con relación a unas sociedades, o en términos familiares, ¿no? No es lógico que ese tipo de obligaciones tampoco se sumen a eso, porque no suponen un problema de captación, sino más bien de ayuda o de unidad del beneficiario real. Bien, ok, doctor. Listo, doctor. Entonces, ¿qué tenemos acá? El tema de las 20 personas, ¿sí? Esto es un tema muy importante porque si uno observa lo que hace el artículo cuando señala que cuando su pasivo para con el público esté compuesto por obligaciones de más de 20 personas o luego o para más de 50 obligaciones y nos vuelven y nos resaltan eh, de que, eh, que impliquen la devolución del dinero sin dar a cambio un bien o un servicio. Esto es bien importante. ¿Por qué es bien importante, doctor? Porque lo que yo no puedo hacer es estarle recibiendo dinero a la gente a cuenta de nada. O sea, yo lo puedo hacer, como usted bien lo indicó, o sea, sí se puede captar dentro de estos límites que trae este decreto, pero tiene que haber a cambio un intercambio, o bien sea de un bien o bien sea de un servicio. Y si yo no tengo eso, pues lo que me va a decir a mí la autoridad penal es, usted está incurriendo en captación masiva y habitual. Entonces, eso es lo primero. Ahora, lo segundo, si yo tengo el bien o el servicio, tengo que respetar esos límites, bien sea de las 20 personas o las 50 más obligaciones. Tengo que respetar ambos límites. Le quiero contar algo que en la experiencia profesional he tenido la oportunidad de desarrollar. Hay personas que para saltarse esta norma, esta parte de manera particular, van a una sociedad fiduciaria y constituyen un patrimonio autónomo para poder captar recursos de 20 inversionistas. Cuando copan los 20 inversionistas, le dicen a la misma sociedad fiduciaria, oiga, ábrame otro patrimonio autónomo. Y ahí voy a meter a otros 20 inversionistas en el tema. ¿Qué es lo que sucede en la vida real, doctor? Que la sociedad fiduciaria, digamos, que está administrando estos patrimonios autónomos, también es un profesional y también conoce estas normas. Y cuando comienza a ver que detrás está la misma operación, pero que está la misma operación fraccionada, lo que están haciendo es un fraccionamiento para eludir el cumplimiento de la norma. Y lo que hace la sociedad fiduciaria de manera inmediata es levantar la mano y decirle a la gente, mire, yo no puedo hacer eso. Ese es un tema muy importante porque últimamente hemos visto en el sistema financiero, y usted lo ha visto, también grandes empresas que cuando van a ver que cómo se constituyeron y cómo llegaron a ser, no, es que nos levantamos 20 inversionistas a través de un patrimonio autónomo. Y hasta ahí el tema es completamente legal. Lo ilegal, y a mi juicio, pues es mi opinión, es cuando yo comienzo a fraccionar a través de distintos mecanismos que por más creativo que yo sea, lo que termino haciendo es buscándole una forma distinta de cumplimiento al tipo penal. Entonces, ese era como el primer comentario en ese aspecto. El segundo es que cuando conjunto separadamente una persona natural o jurídica haya celebrado un periodo de 3 meses consecutivos más de 20 contratos de mandato. Entonces, ¿qué sucede? Esos contratos de mandato tienen una particularidad. Le dicen, vea, es que administreme usted la libre administración de mis recursos. Esos recursos pueden ser o dinero en efectivo, o esos recursos pueden ser o pagarés, o esos recursos pueden ser que vaya y le compre acciones. Y aquí viene un tema muy delicado que también lo hemos vivido en el sistema financiero, y es el famoso tema de las bancas de inversión en su momento y las famosas family offices que están de moda actualmente. Porque son dos actividades que no están reguladas en el mercado de valores. Pero cuando uno comienza a revisar qué hacen, no, es que yo soy un family office. Bueno, listo, ¿cuántas personas tiene usted aquí en esta familia? No, yo tengo 100 personas en la familia. Ah, comienzo a tener problemas. Y es que las 100 personas me dieron a mí el contrato de mandato porque yo soy un genio financiero y yo puedo organizarle todo el patrimonio a estas personas porque eso es wealth management. Y cuando comienzo a meterme con esos conceptos, comenzamos a tener problemas porque realmente ahí puedo estar incurriendo en un tema de este segundo aparte que trae el decreto. Finalmente, doctor, el último presupuesto es un presupuesto adicional
que es muy importante, porque el último presupuesto le pone un tope económico a todo este conjunto de operaciones, porque el último presupuesto llega y dice que en cualquiera de los dos casos anteriores hay captación si la suma de las operaciones supera el 50% del patrimonio líquido de la persona, bien sea natural o jurídica. Entonces, si usted quiere hacer este tipo de operaciones y quiere ser un gran magnate y tener temas de wealth management y todo esto, pues usted va a tener que poner en su propio patrimonio una cantidad importante de dinero para poder entrar a recibir estos recursos. Lucho, una sola aclaración. Patrimonio líquido es activos corrientes, activos a corto plazo, menos pasivos corrientes, ¿no es cierto? Correcto. Es decir, es la platica que yo tengo disponible de manera inmediata. Correcto. Y esa no es cualquier platica. Okay. No debería ser cualquier platica si yo voy a manejar temas importantes. ¿Y perfecto, por qué la norma trae eso? Que es un tema clave, doctor. La norma lo trae porque se ha visto que pequeñas firmas quieren manejar muchos recursos, pero sin respaldo alguno. Entonces, si usted quiere entrarle a competir a una sociedad comisionista de bolsa, a una sociedad fiduciaria, que son entidades que han tenido que colocar un capital mínimo importante ante la superintendencia financiera y que tienen que cumplir con una gran cantidad de reportes. Si usted quiere competir, pues va a tener que colocarse la mano en el bolsillo para poder competir con esas entidades. Eso, digamos, doctor, era lo que quería resaltar de esos 3 puntos. Perfecto. Luis, yo quisiera también hacer referencia a una manera, a una variación en la redacción del tipo, en particular del núcleo rector de la conducta, porque antes decía el que capte masivo y habitualmente, y me parece que era más sencillo, porque ahora no solamente dice eso, sino que de alguna forma consiste en una especie de gran revolcón sobre la tesis de la coparticipación criminal o de la concurrencia de conductas en la participación criminal. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, el que desarrolle, pues es finalmente el que capte, ¿no? Pero promover o patrocinar no es propiamente un acto de captación, sino más bien de determinación de la captación. Lo mismo la inducción, promover, patrocinar, inducir es más bien un acto de determinación. La financiación o la colaboración son más bien actos de complicidad, ¿no? Dice, o finalmente quien realice cualquier otro acto para captar dinero del público. Esto no pasa solamente en este delito de captación masiva y habitual, sino en muchos delitos, en particular delitos contra el orden económico social, en donde el legislador lo que hace es igualar en términos igualar en términos, digamos, de entidad, tanto la coautoría como la determinación, como la complicidad. Es una anotación adicional que me parece que le hace perder claridad al tipo. Entiendo cuál es el propósito. Después de ese escándalo que tú mencionabas, que es el de DME, pues lo que se quiere es obtener un mayor ámbito de prevención de las conductas, señalando cómo todas las conductas que pueden estar vinculadas al problema de la captación son en sí mismas un delito y un delito en igual forma, porque pues particularmente la complicidad es un tema que está regulado en la parte general del código con una pena de menor entidad. Pasemos entonces al siguiente punto que me parece muy interesante desde la perspectiva tan ilustrada como la tuya, y es el de las autorizaciones legales, porque dice quien capte masiva y habitualmente sin autorización legal. Obviamente yo te voy a mencionar una, si tú me complementas, pues obviamente quién está digamos, por naturaleza autorizado legalmente para captar masiva y habitualmente, pues las entidades financieras, desde luego, ¿no es cierto? Ellas tienen autorización legal, pero hay otras autorizaciones legales que además, digamos, reflejan un panorama muy interesante en el tema de las captaciones, porque de alguna manera sustraen de la banca todo el problema o todo el beneficio de la intermediación financiera, ¿no? Las emisiones de bonos en el sector real de la economía me parece que es un tema muy importante, ¿no? Y todo ese fenómeno que me gustaría que hiciera referencia de la desintermediación financiera, los problemas de titulación, etcétera, etcétera. Tú mencionaste algunos que pueden ser utilizados como mecanismos para eludir la norma sobre la captación masiva y habitual, pero también hay un fenómeno bancario moderno
y es el dejar al banco más como un asesor en materia financiera que como un captador y colocador directamente. Es decir, que digamos, sector de la economía que es deficitario en recursos monetarios pueda ir directamente, sin pasar por el sistema financiero, a aquellos que son superavitarios, ¿no? Y bueno, pues la emisión de bonos, por ejemplo, es un ejemplo de eso. ¿Qué más o qué nos pudieras complementar sobre ese tema que me parece bien importante? Es decir, todo ese esquema de autorizaciones sobre el tema de la captación masiva y habitual. Doctor, mire, de lo que usted ha señalado, yo creo que desde el punto de vista financiero uno podría rescatar es el concepto de la oferta pública. Y le voy a decir por qué. Porque de todo lo que usted ha dicho, digamos, salir a ofrecer mecanismos de captación al público, como ya lo hemos visto dentro de este contexto, estaría absolutamente permitido. Lo que yo no puedo hacer es hacer esto, como usted bien lo anota, de manera masiva y de suerte tal que lo que yo termine haciendo es afectando al público en términos generales. Yo le quiero leer digamos, desde en la norma financiera, ¿qué entendemos nosotros por oferta pública para efectos de complementar un poco lo que la pregunta que usted me hace? Y mire esto, doctor. La oferta pública es un concepto supremamente sencillo. Cuando yo le ofrezco a personas no determinadas o indeterminadas un valor de manera masiva, debo levantar la mano, ir a la superintendencia financiera, pedir permiso, y si yo no hago eso, voy a incurrir típicamente en este tipo penal. El otro tema, cuando yo hago una oferta, por ejemplo, a 100 o más personas determinadas, ¿qué debo hacer yo? Levantar la mano, ir a la superintendencia financiera y pedir permiso. Cuando yo no hago ese tipo de situaciones y, por ejemplo, me pongo a hacer, como usted bien lo anotaba, emisiones de acciones, por ejemplo, o me pongo a hacer emisiones de pagarés de manera masiva, sin cumplir con las normas de carácter financiero, pues voy a terminar en la cárcel. Así de sencillo, porque estoy saliéndome de lo que está legalmente permitido. No sé si con eso complementamos Perfecto, la buenísimo. pregunta que usted me acabó de hacer. Correcto, perfecto. Bien, ahí hay un tema interesante, yo creo que ya lo demás pues lo hemos charlado a profundidad. En el caso del tipo subjetivo, obviamente debe haber una imputación por dolo. Aquí puede haber un error de cálculo. Es decir, se pueden alegar diversas circunstancias que afecten el tipo subjetivo, que lo excluyan por circunstancias de error. Probablemente también uno pudiera alegar un error de prohibición, porque esta sí es una conducta mucho más recurrente que las anteriores. Es una conducta que se verifica normalmente en el tiempo, muchas veces con otro tipo de comportamientos que son en sí mismos dolosos, como el caso que tú mencionabas de las pirámides, que son problemas de captación masiva y habitual, pero también del delito de estafa, porque se sabe que allí se está obteniendo un provecho ilícito y que el último que se anote en la pirámide va a perder la plata, o la última columna, que generalmente son los más, los más numerosos. De tal manera que muchas veces, con excepción de estos delitos que son típicamente fraudulentos, en otras ocasiones, por ejemplo, digamos, sitios apartados de la ciudad, en sectores socioculturales que no tienen una preparación profesional ni nada, este tipo de comportamientos pueden darse incluso por error de prohibición, ¿no es cierto? Eh, claro, hay que demostrarlo, pero verdaderamente, pues no, este es un tema bastante técnico a nivel del derecho penal y del derecho financiero. Lo interesante en relación con este punto es el tema, hay dos puntos que me interesa plantear. Uno, el del estado de necesidad, como excluyente, como excluyente de la antijuridicidad de la conducta. ¿Por qué? Porque sí, y esto se ha alegado mucho en todos estos casos, es que no es fácil recurrir al sector financiero para obtener recursos de crédito, ¿no?
Entonces, muchas veces las empresas se ven en la necesidad de financiarse por fuera porque no pueden hacerlo directamente, ¿no? Por una parte. Y, eh, y por otro lado, el, la participación de quien, claro, si uno mira el tipo desde la perspectiva del sujeto activo, Luis, uno puede ver quién incurre en el delito, quién recibe los recursos, ¿no es cierto? Pero quién los entrega, porque fíjate, no estamos hablando de un delito contra el patrimonio económico, de quien eventualmente a raíz de unas operaciones de esta naturaleza pueden perder unos recursos. No, estamos hablando de una norma que rige el mercado. Usted no puede captar masivo y habitualmente, ¿no? Usted, pero ¿qué pasa quien le ayuda a usted a captar, que es el que le entrega la plata a sabiendas de que la persona está incurriendo en una operación de captación, ¿no? Ese es interesante, porque muchas veces esas operaciones de captación, particularmente en casos como el de DMG y compañía, no digo que no sean víctimas, pero ¿qué es lo que ha impulsado a esas personas a participar en ese mecanismo de captación masiva, que saben que es un mecanismo de captación masiva? La codicia, ¿no es cierto? La codicia, el estar en los primeros puestos de la pirámide, ¿no? Para obtener unos recursos. Entonces uno después puede alegar esa calidad de víctima, no lo sé. Yo creo que en la generalidad de los casos sí, porque la gente es ingenua y porque el estafador es hábil, ¿no? Entonces hay esa figura de inteligencia, ese delito de inteligencia que es la estafa, que motiva esas circunstancias. Pero cuando uno a ciencia y conciencia sabe que está arriesgando su dinero porque el otro es un captador masivo y habitual, no sé, me parece que allí puede haber una discusión bien interesante que incluso en todos estos temas en algún momento se planteó por parte de algunos de los sujetos procesales intervinientes en esos procesos. Si te parece, pasemos entonces a un segundo artículo complementario del anterior, que es bien simpático, que es simpático, digamos, por lo insólito, que es el del artículo 316A, que tiene una explicación histórica que no sé si me la puedas complementar, pero que yo la entiendo de la siguiente manera. Cuando ocurrió tal vez el escándalo, uno de los escándalos más grandes, por lo menos el más conocido, de captación masiva y habitual, que es el denominado DMG, cuando fueron a aplicarle la norma de captación masiva y habitual al personaje que había gestado este negocio, se encontraron con que las penas eran muy bajitas, porque la captación masiva y habitual tenía apenas una pena de 2 a 6 años y por ende tenía todos los beneficios procesales en términos de libertad, en términos de detención domiciliaria, etcétera, etcétera. Y el señor se había involucrado en la operación de una forma por lo menos irresponsable, más de 1 billón de pesos de hace unos cuantos años. Es decir, estamos hablando de mucho dinero. Entonces se inventaron una fórmula que pretendieron hacerla eh, aplicable al caso, planteando la siguiente fórmula. Muy bien, usted incurrió en captación masiva, pero si no devuelve la plata, incurre en otro tipo penal, ¿no? Y la ley 1357 de 2009 dice lo siguiente, anexándole a la captación masiva un tipo adicional. Independientemente de la sanción a que se haga acreedor, independientemente de la sanción a que se haga acreedor al sujeto activo de la conducta por el hecho de la captación masiva y habitual, quien habiendo captado recursos del público no los reintegre, por esta sola conducta incurrirá en prisión de tanto a tanto. ¿Qué es lo interesante de esto, doctor Luis? Que la Corte, yo creo que en buena hora y con un buen criterio dijo, claro, porque este es un tipo de omisión, ¿no es cierto? Es, Así habiendo es. captado, yo no devuelvo, ¿no es cierto? Es un tipo de omisión, ¿no? Entonces uno dice, el tipo de omisión es un tipo de conducta permanente, que permanece en tanto yo no realice la conducta omitida, ¿no? Y eso estaba planteado en esos términos, pensando en que si este señor se nos sale por la vía de la liviandad del tipo de captación masiva y habitual, no se nos va a salir por la de la obligación o el deber jurídico de devolver los recursos, cosa que no podía hacer porque eso era una pirámide, ¿no?
era una pirámide, es decir, además eso era un delito contra el patrimonio económico, una estafa, ¿no? Pero la Corte le puso, la sala penal le puso un tate quieto a esto diciendo, no, sí, muy bien, ok, usted como legislador, digamos, tiene la libertad de tipificar este delito, pero no lo puede aplicar sino a partir del momento de vigencia de la ley. Es decir, no para captaciones anteriores a la vigencia de la ley. Y de esa manera, pues quedó penalizado con mayor entidad la no devolución de los recursos, que me parece que es apenas una consecuencia, un agotamiento del tipo, cuando concursa, por ejemplo, con delitos como la estafa, que una forma autónoma o típica que tienes básicamente esa historia. Yo no sé si tienes alguna información adicional o un comentario sobre este tipo. No, doctor, simplemente anotaría de que, fíjese usted, este artículo 316A de la ley 1357 del año 2009 surge precisamente en el decreto que ya hemos mencionado, que es el 4336 del año 2008, porque allí donde se presentó la problemática, pero como era un decreto de emergencia económica, después se ve materializado en la ley que usted está poniendo de presente y adicionalmente fíjese usted que el propósito era exactamente lo que usted decía, y era que tenían que buscar un mecanismo para forzar a estas personas a que le devolvieran los recursos a los incautos que cayeron allí, o más bien a los ambiciosos que estaban allí involucrados. Entonces, no, coincido plenamente con usted y simplemente era ese el comentario. Bien. Entonces, finalmente, doctor Luis Humberto, pasemos al artículo 317, que es el de la manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores Intermediarios. Ese tipo penal entiendo yo que fue preparado en el seno de lo que era anteriormente la Superintendencia de Valores. Y realmente es la descripción de dos comportamientos. Lo voy a leer para que lo comentemos. Sí, señor. Eh, eh, Artículo 317, manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. El que realice transacciones con la intención de producir una apariencia de mayor liquidez respecto de determinada acción, valor o instrumento inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, Registro Nacional de Valores y Emisores, o efectúe maniobras fraudulentas con la intención de alterar la cotización de los mismos, incurrirá en prisión de tanto a tanto. La pena se aumentará hasta en la mitad si como consecuencia de la conducta anterior se produjere el resultado previsto. Entonces es muy interesante porque yo lo que veo allí son realmente la descripción de dos comportamientos, es decir, en sentido técnico son realmente dos tipos penales en uno solo, ¿cierto? El primero, que me parece a mí, salvo mejor consideración suya, doctor Luis, que es, digamos, un poco suntuario para nuestro sistema. Parece ser un tipo penal escrito para un gran mercado público de valores, ¿no? Para Wall Street o para la bolsa de Tokio o ese tipo de cosas. Pero para un mercado liliputiense como nosotros, donde no es muy claro el por qué estaría alguien interesado en manipular el índice de bursatibilidad de una acción, pues no entiende uno cuál es la razón. Y explicámoslo un poco y usted me corrige, pero lo que se pretende es que no se produzca una mayor apariencia de liquidez de una acción. ¿Eso qué significa? Eso significa, en esta primera parte, pues que no se produzcan maniobras que hagan aparecer a una acción como si se cotizara más frecuentemente de lo que ordinariamente se cotiza, se negociara más frecuentemente de lo que ordinariamente se negocia. Eso en la primera parte. Y en la segunda parte, pues es el mismo delito de agiotaje, que es la manipulación fraudulenta del precio de un mercado, pero en este caso, la manipulación fraudulenta de una especie inscrita en el Registro Nacional de Valores. Entonces, nosotros ya en nuestro curso antecedente explicamos en qué consiste el agiotaje. Lo que hay que señalar en este caso para esta segunda comportamiento es que aplican las mismas normas del agiotaje, pero con un objeto material especial, que son las especies inscritas
en el Registro Nacional de Valores, que hasta donde entendemos los legos en la materia, pues son aquellas que integran formalmente el mercado público de valores y se cotizan por esa misma razón en la bolsa. Entremos a la primera parte. ¿Cuál cree usted que sea la razón? Yo entiendo, digamos que, por ejemplo, para calificación de determinados portafolios es necesario que el índice de bursatibilidad o qué tanto se negocia un título en la bolsa, pues es importante, por ejemplo, en las tesorerías públicas que requieren cierta liquidez, es importante en lo que antes llamaban los inversionistas institucionales, tener cierta liquidez en su portafolio, etcétera, etcétera. Pero lo que no hallo es digamos, un enganche a la antijuridicidad de la conducta en un mercado tan pequeño como el nuestro, en donde realmente quizás yo les pongo siempre un ejemplo que no sé si sea el adecuado, doctor Luis, pero había una acción que era una acción muy apreciada dentro de nuestro medio, que obviamente ya no está en la bolsa y no sé si alguna vez lo estuvo, pero las acciones del periódico El Tiempo, cuando eso valía mucha plata, eran acciones que nadie negociaba porque daban muy buenos dividendos, ¿no? Pero entonces si uno las fuera a estimar en términos de índice de bursatibilidad, seguramente ese índice era cero o cercano a cero, ¿no? Porque no se negociaban. Y sin embargo, eso no quiere decir que no tuvieran un valor patrimonial, que no. No sé si en un mercado pequeño se justifique una limitación de esta naturaleza. ¿Cuál es tu opinión, Luis? Doctor, mire, yo creo que lo primero es esto, y aquí toca volver un poco a los orígenes de lo que fue nuestra conversación inicial, y es, así como la Constitución se ha protegido el interés financiero, fíjese usted que también dice que el interés público es en la actividad financiera, bursátil y aseguradora, es decir, aquí hay un tema que viene desde el rango constitucional, es lo primero. Lo segundo es que toda práctica de manipulación impide la formación de mercados que llamamos equitativos, eficientes y transparentes. Y en ese orden de ideas distorsiona, como usted bien lo acaba de anotar, lo que puede ser el precio de una acción en el mercado de valores, pero también lo que puede ser las expectativas que tienen los inversionistas. Por eso el mercado siempre ha estado pendiente de que todo aquello que restrinja o prohíba las prácticas que alteren irregularmente el precio de un activo financiero o que refleje un precio que sea artificial, tiene que estar desligado totalmente del mercado de valores. Yo aquí le quiero contar desde el punto de vista de la perspectiva del mercado de valores, doctor, los elementos que se pueden presentar en esta conducta y darle ejemplos concretos. Yo quisiera que habláramos del tema de Interbolsa, por ejemplo, que hay sanciones por temas de manipulación de especies, que era un tipo que, como usted bien lo anota, es un tipo penal nuevo y es un tipo penal que se estrenó con este tema. Y también contarle un caso famoso del mercado de valores que pasó con un fondo de pensiones muy grande, donde se presentó una conducta de manipulación que ahora que se la cuente, usted me va a entender que pareciera sorprendente, pero es como aquellos casos de que si a mí me va mal, yo quiero que al de al lado le vaya peor. Y es un tema que es ejemplo en el mercado de valores y ya lo voy a explicar. Lo primero es esto. Cuando uno mira las conductas manipulativas en el mercado de valores, uno dice cómo pueden generarle esa mayor liquidez que usted menciona del tipo penal. Y le cuento, puede ser, por ejemplo, divulgando información falsa o engañosa de un papel, o puede ser utilizando mecanismos para distorsionar el mercado. Claro, Luis, perdóname una interrupción. Y estoy totalmente de acuerdo en lo que hace a la manipulación o a la manipulación de la cotización del valor en el mercado. Sí, Totalmente de acuerdo. Que hay un tipo básico o fundamental que se llama agiotaje y uno específico que es este que tú mencionas que precisamente se aplicó en el escenario que traes como ejemplo. Pero digamos, pues, dividamos, y yo entiendo la perspectiva sobre la transparencia del mercado, evidentemente está absolutamente clara. En el caso de la manipulación de la cotización, pero en el caso de la manipulación del índice de bursatibilidad o de la liquidez,
esa me queda un poquito más compleja de entender desde la perspectiva de la antijuridicidad. Porque fíjate, por eso te decía, a mi juicio son dos comportamientos diferentes. Uno, la manipulación de la cotización. Estoy totalmente de acuerdo contigo y ya nos llevas a esos ejemplos que son muy interesantes. Y dos, ¿por qué razones, si no se manipula el precio, sino simplemente la apariencia de la liquidez ¿por qué razón deberíamos tipificar ese comportamiento como delito? No digo yo que no fuese ni siquiera una infracción de carácter administrativo, pero ¿por qué como delito? ¿Por qué lo llevamos hasta allá? Me parece que en ese caso la superintendencia del momento se sobreactuó para perpetuar su imagen en el Código Penal. Pero puedo estar equivocado, Luis. Yo le quiero contar algo, doctor. Mire, el desarrollo de los mercados de valores cada vez va más desligado de las acciones individualmente consideradas y más ligado a los índices. Colombia montó desde el año 2007 algo que se llama el desarrollo de lo que se llama fondos bursátiles. ¿Qué busca esto, doctor? Esto es hacer algo que los americanos llaman ETF, que son Exchange Traded Funds, que lo que persigue es que hoy en día para un inversionista normal, digamos, para una persona como usted o como yo, que puede uno llegar a tener un excedente de liquidez y en lugar de estar pendiente de si la acción del tiempo, en el ejemplo que usted puso, es buena, es regular o es mala, y que pueda que le vaya bien o pueda que le vaya muy mal porque uno no sabe las condiciones del mercado y por eso es el mercado de valores, pasa una cosa y es que uno puede integrar una canasta de acciones, constituir un índice y ese índice va a ser un promedio. La idea es que esos promedios sean superiores en rentabilidad a lo que individualmente considerado puede ser una especie. Por eso, le voy a contar una cosa. En los Estados Unidos, las grandes inversiones ya no son en las acciones, claro que siguen siendo importantes, pero ya no son en las acciones de Apple individualmente consideradas o en las acciones de Google o en las de Tesla, sino que las grandes inversiones se dan en índices que son atados a estos ETF y allí, si usted manipula un índice, imagínese usted que usted le puede dar una rentabilidad gigante a unos inversionistas y de allí, digamos, la importancia que de pronto en su momento quienes estaban manejando esto tuvieron la visión de introducir estas ideas en este tipo penal. Porque usted puede, hoy en día, por ejemplo, lo voy a contar, Colombia tiene el mayor fondo bursátil que lo constituyó en su momento Citibank, de hecho Citi Trust, que se llama iShares, que es el conjunto de las 20 acciones más líquidas del país, pero con un indicador que ellos mismos tienen. Y ahora, todo esto es público, esto está en las fichas técnicas de la bolsa. Y si usted llega a alterar una especie o varias especies de eso, y a usted altera el índice, sin duda usted va a lograr un precio artificial en un momento determinado que va a terminar generando o una rentabilidad muy alta o unas pérdidas también muy altas para un grupo de inversionistas y eso puede llegar a afectar el mercado. Esto es un ejemplo de lo que le digo desde el punto de vista de la perspectiva del mercado de valores, de lo que puede llegar a pasar con eso. No sé si usted ahí tenga algún comentario sobre ese tema o si el tema no quedó lo suficientemente claro ahí con eso. No, está muy claro, está muy claro. Lo que yo creo, digamos que no me sostengo, digamos, por terquedad, porque el que sabe de esto eres tú, pero digamos lo que yo sostengo es que sí, es una norma importante, sin duda, pero como tú bien señalas, quizás para mercados más grandes. Lo digo por conversaciones profesionales que yo he podido tener con algunos empresarios que dicen, mire, yo pues sí tengo un conglomerado y por razones digamos, de las emisiones que he colocado en algunos mercados, estoy obligado a tener cierto índice de bursátilidad que realmente en términos del valor de la acción no significa nada, ¿no? Pero sí para la calificación del valor.
Claro, el problema está es allí, ¿no? Y quizás es eso lo que sí, cuanto más transparente sea el mercado también, no solamente en términos del precio, sino también en las condiciones generales del mercado. Eso lo entiendo perfectamente y comparto contigo esa apreciación. Lo que digo es que no sé si sea oportuna para el estado de nuestro mercado bursátil, pero es apenas un análisis sobre conveniencia, porque el tipo existe y eh, no lo podemos desechar de ninguna manera, ¿no? Doctor, pero mire, yo le quiero resaltar dos temas desde el punto de vista del derecho financiero, desde el punto de vista del mercado de valores, en los cuales se han tocado estos temas de manipulación. El primero, que es el caso de ING, antiguo fondo de pensiones en nuestro país. En el Claro, Lucho, lo que te quiero es nuevamente reiterar, yo no me refiero a la manipulación del precio, No, no, sino, no. sino a la simulación de la liquidez. La manipulación del precio estoy de acuerdo que debe estar como está planteado, totalmente de acuerdo. Ok, perfecto. Doctor, pero le quiero poner a título de ejemplo dos casos, digamos, que son recientes en nuestro país que vale la pena tener en cuenta, obviamente, vuelvo y repito, desde la visión del sistema financiero. En el caso de ING, que era un fondo de pensiones que operaba en Colombia, los fondos de pensiones tienen un tema que se llama la rentabilidad mínima. Y la rentabilidad mínima significa que si el fondo no renta mínimo lo que se establezca con, con un tema técnico, la rentabilidad que saque la Superintendencia Financiera de Colombia, la sociedad administradora del fondo de pensiones tiene que meterse la mano a su posición propia y pagarle de su bolsillo a los pensionados, pagarles la diferencia si no rentan la rentabilidad mínima. Le quiero contar que ING tenía una serie de acciones y el tesorero de su momento llegó y realizó una serie de ventas de esos papeles hacia la baja. ¿Sabe por qué? Porque él tenía un conjunto de esas acciones. Él decía, por ejemplo, voy a poner hipotéticamente hablando, decir, en el mercado hay 100.000 acciones de esta especie en bolsa. Yo tengo el 10%, pero mis colegas, los otros fondos de pensiones, tienen excesos del 20% de esas acciones. Entonces, el señor lo que hizo fue golpear sus acciones. Fíjense ustedes la conducta tan perversa, golpear las acciones de él, de su portafolio, para que se vieran afectadas la totalidad de las acciones, y como él tenía una menor participación en esa especie, los demás fondos de pensiones se iban a afectar de una manera mucho más gravosa y terminarían acudiendo a su bolsillo para tener que reintegrar ese dinero a los pensionados, que de hecho Colfondos en su momento le tocó hacer eso a raíz de esta conducta de ING. Esto fue, digamos, la primera, esto sucedió en octubre 31 del año 2011, fue la primera vez que se vio en el mercado una conducta de esta naturaleza de manipulación, pero además esto es un tema exótico porque no fue una manipulación como todo el mundo la ve, que es al alza, y por eso quería traer este ejemplo, sino fue una manipulación a la baja buscando un efecto perverso en los demás competidores del mercado, ¿sí? Si usted me pregunta a mí, esta persona, lo digo de manera muy respetuosa, debió haber terminado, a mi juicio, en la cárcel, pero además sancionado, expulsado del mercado, porque pues, el efecto de lo que buscaba era además alterar la competencia y la plata de los pensionados. Esto fue un tema que para mí es de lo más perverso y execrable que uno pueda encontrar en el mercado. Y mira qué interesante esto, ya que pones ese ejemplo, en esa consideración tuya que es muy válida, porque es que además los recursos que provienen de los pensionados son recursos parafiscales y su tratamiento dentro del derecho penal es un tratamiento como peculado, es decir, aparte de la manipulación del mercado, si además se causó un detrimento doloso con otros fines, pues puede haber un problema de peculado allí. No sé cómo lo hayan tratado, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Doctor, pero le voy a decir algo, lo más triste.
La sanción fueron solamente una multa de 500 salarios mínimos. O sea, esto es un tema que cuando uno lo mira desde el punto de vista de las normas sancionatorias del mercado de valores, uno dice, le faltan dientes, le faltan dientes. No puede ser que una conducta de esa naturaleza que afecte el mercado, que juegue, como usted lo acaba de indicar, además, con la plata de dineros para fiscales de los pensionados, termine en una multa sencilla de 500 salarios mínimos. O sea, eso para mí es un absurdo. Y el otro caso, que es del año 2013, sucedió 2 años después en relación con esto, es el famoso caso de Alexandro Corridori, con las operaciones repo de las operaciones de Fabricato, que es de público conocimiento, que sucedió en el año 2012. Y acá, digamos, desde el punto de vista del mercado de valores, el análisis que se hizo fue con las operaciones que él hizo con una sociedad que se llamó en su momento Invertácticas S.A. y otras personas naturales y jurídicas, pero además le cuento que la sanción, otra vez absolutamente ridícula por parte del mercado de valores, fue una multa de 173.452.663 pesos, que era la multa máxima para la época, sí, pero son multas que cuando uno ve el impacto de las conductas, uno dice, esto se quedó corto hace muchos años. Lucho, y una adición a tu punto de indignación. El, el jueves de la semana pasada acaba de decretarse la prescripción sobre el delito de manipulación de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores de ese caso que estás mencionando. Es decir que todo eso quedó allí, pero una multiplicidad de personas y un mundo de dinero y de trabajo perdido. No, yo no sabía eso y ahí es donde uno dice, por lo menos a mí, en lo personal, me da tristeza que este tipo de cosas pasen y pasen, digamos, con sanciones ridículas, ridículas, porque esa es la palabra, y fíjese usted, y una inhabilidad de 5 años para volver al mercado, cuando sabemos que hay personas que las han expulsado 20 años del mercado y 20 años después han regresado y han vuelto a incurrir en las mismas conductas. Yo pienso que digamos, y esto ya es un tema muy personal, el mercado de valores y el mismo sistema financiero, y esto se lo he dicho al supervisor con el mayor respeto en otros escenarios, deberían pasarle al Congreso de la República una ley en la cual le demos mayores facultades a la superintendencia financiera para que puedan colocar multas que realmente valgan la pena. Las multas nuestras, las más altas son por los temas de lavado de activos. Yo me refiero a los temas desde el punto de vista del derecho administrativo sancionatorio, ¿no? Pero doctor, son multas que siguen siendo muy, muy bajas en comparación con las conductas que se pueden llegar a realizar y con los efectos que pueden tener en el mercado. Yo sí creo que aquí ha faltado hace mucho rato una regulación mucho más estricta, pero pues en eso yo no sé qué pasa, pero no nos hemos preocupado por eso. Esa es la verdad. Y hay una circunstancia adicional que entiendo que la Fiscalía no aplicó, yo no sé por qué razones. La primera de todas, no creo que haya mala fe, sino es una falta de preparación en estas materias del ente fiscal. Es que es una anotación importante, digamos, a colofón de todos estos artículos que hemos analizado contigo, y es que estos delitos son fuente del delito de lavado de activos. Sin embargo, yo no conozco situaciones en las que, tal vez en DMG hay algo así, pero es que además ahí le habían mezclado unos recursos de proveniencia ilícita, entonces el lavado, digamos, era diferente. Pero esa es la solución también, ¿no? Y yo diría un adicional, en lugar de tanto derecho penal, que, bueno, pues sus razones existen por coyuntura, por proselitismo político, etcétera, etcétera. Lo que debe haber es un mecanismo para perseguir los recursos provenientes de estos delitos, porque lo que tú dices es cierto, estas personas pagan 100, 200, hasta 500 salarios mínimos y se van a vivir con los muchos cientos de millones de dólares que le dejaron estas operaciones
y cierto descrédito social que además se sanea muy rápidamente repartiendo dádivas y otro tipo de cosas a los amigos o a los presuntos amigos. Entonces, es un poco la lección, digamos, final que nos deja el examen de este tipo de delitos. Pudiéramos estar aquí, Luis, en la muy grata compañía tuya, hablando horas y horas y horas por la experiencia que tienes, por la conexión de tu experiencia con el ejercicio de la profesión en materia penal. Pero bueno, ya hemos sido lo suficientemente abusivos con tu tiempo y estamos de parte mía, de parte de mis alumnos, de la universidad, pues, que es tu universidad, pues inmensamente agradecidos de tanta, de tanta consagración, de tanta generosidad. Ojalá, bueno, esto se va a cristalizar en otros proyectos seguramente, pero ojalá nos acompañes muchas veces en este y en otros temas y muchas gracias en mi nombre y en el de todas las personas pues que van a tener la oportunidad de ver esta conversación tan agradable y tan productiva. No, doctor, al contrario, mire, yo quiero decirle que me siento muy honrado de poder compartir este foro con usted. Llevo muchos años de conocerlo. Usted ha sido mi profesor, un gran colega, una persona de mi máxima admiración y de verdad que me siento muy, muy complacido de que usted me haya invitado a tratar estos temas, a ponernos acá en este ambiente. Creo que este formato es muy, muy agradable. Y de verdad que el que aprendí aquí, el que aprendió aquí de otra vez de los temas de derecho penal fui yo y de verdad mil gracias por este espacio y esta oportunidad. Muy amable. Gracias, Luis.